Hola a todos. Hoy día estamos con el artista Carlos Vergara, ilustrador, xilógrafo de nuestra ciudad, y vamos a conocer otro aspecto, digamos, del aspecto artístico de él, cómo comienza, cómo se introduce, digamos, en este camino que es el arte. Pero antes de eso quisiera leerles una reseña de su obra, bastante cortita, para que vayamos también entendiendo a lo que se dedica Carlos. Desde el año 2005 ha participado en diversas exposiciones y proyectos de gráfica e ilustración, tanto a nivel local como internacional. En su obra fusiona el lenguaje de la antigua técnica de la xilografía con referentes de la gráfica narrativa, la ilustración, imágenes de historia natural y la estética futurista de juguetes espaciales de los 60 y 70. Como resultado, el artista plasma obras de contenido narrativo y onírico, en donde se aprecian personajes que habitan mundos futuristas e imaginarios. Con esta reseña, Carlitos, vamos a hacer la primera pregunta. ¿Por qué tú crees que estos mundos que tú habitas, futuristas e imaginarios, siguen bastante presentes en tu obra, digamos, desde que comenzaste alrededor del 2005? Bueno, esta, digamos, como gráfica que con el tiempo he logrado de alguna forma como darle como bastante visibilidad, son como inquietudes que siempre tuve desde que era cabro chico. En esos años, bueno, yo nací en el año 81 y en esa década, bueno, aparte de los cambios, digamos, que todavía estábamos en dictadura, cambios que se veían también en el humor de los adultos, era como una especie como de vía de escape, o sea, los dibujos animados, los pocos juguetes que tuve en la época, de alguna forma siempre hubo una especie como de proyección, como de pensamiento modernista, de que en el futuro íbamos a estar bien, pero en el aspecto de que se iba a ver reflejado en un progreso tecnológico. Muchos libros que yo tuve en la básica hablaban de este futuro, en el año 2000 poco menos que ya íbamos a estar viviendo poco menos que en Marte. Entonces, en paralelo, ver dibujos animados, por ejemplo, como los supersónicos, o en esos años 80 que empezaban a llegar la serie japonesa de robot y todo eso acá a Chile, para muchos que éramos chicos en ese tiempo, ese concepto de dibujo animado futurista, violento, o con robots que eran como aliados de los humanos, fue como, wow, fue como que una bomba en la cabeza, como que uno de alguna forma se imaginaba que poco menos llegando al año 2000 íbamos a ver parte de esos cambios. Y cuando llegamos al año 2000 prácticamente eso no ocurre. Lo que ocurre es que hay un cambio, una transformación tecnológica en el avance, por ejemplo, en la comunicación digital, los teléfonos, todo lo que tenemos hoy en día. Pero ese futuro era como, chuta, un poco nada que ver a lo que habían de alguna forma profetizado estos libros y álbumes que uno tenía cuando era chico. Entonces, de alguna manera, bueno, ya después que salí de la universidad, tuve como una mirada más libre de mi trabajo plástico y empecé nuevamente a retomar esos referentes. Empecé a juntar imágenes, empecé a comprar algunos libros de estas colecciones de robots antiguos y que también esconden una magia que hablaban de ese futuro como más espacial, más robotizado y que también habla de un pensamiento que movilizó una época. Y claro, y eso con el tiempo ha tenido algunas variables, algunas modificaciones en cuanto a personajes o cosas que yo quiero decir, pero en general se mantiene ese parámetro que te habla de un tiempo posterior. Y de repente no solamente lo veo reflejado en mi trabajo, sino que en cosas también que he leído y cuántas veces en la historia no se ha repetido algún acontecimiento de artistas que en su época a lo mejor eran bichos raros, pero que ciertas imágenes que ellos hicieron reflejaron el futuro de una época. Entonces, a raíz de la pandemia, varias personas me han dicho, oye, Carlos, puta, andamos como tus monos de tus grabados, con mascarilla, con cuestiones conectadas. Eh, claro, uno lo cuenta como anécdota, pero en cierto modo el arte también en varios episodios de la historia ha de alguna forma reflejado acontecimientos futuros. Sí. Siento que eso también tiene un poco que Imagínate ver con lo que en hablo. la literatura, Asimov o Ray Bradbury, también que se adelantaron, digamos, como a pensar este futuro.
Pero tú tienes esperanza en este futuro, es decir, en el futuro o digamos relacionado en el fondo con tus dibujos. Pensemos los de ahora con estos niños, pero ¿cómo miran esos personajes del futuro? ¿O ya son personajes del futuro? Como... A ver, yo, así como en mi concepto particular de futuro, yo tengo harta fe en los niños del presente. Pese a que, claro, hay una generación de adultos que siempre dice, oh, estos cabros andan todo el día con los teléfonos conectados, así como en otra onda. También hay niños que son súper semillas. Yo he tenido alumnos en talleres y, bueno, yo he tenido poca experiencia docente, pero, digamos, haciendo talleres he encontrado niñas y niños con talentos súper especiales. Y siento que de alguna forma los personajes que yo he ilustrado reflejan ese sentir, ese alma de esos niños que he conocido. Y muchas personas a lo mejor tienden a pensar, el mundo adulto, que ve a los niños muy tecnologizados que están como en la nada. Pero también hay un grupo de niños que son medidos en cuanto a cómo utilizan estas herramientas, la usan de forma bastante productiva, y también son niños que les gustan muchas cosas, les gusta la música clásica, les gusta la lectura, les gusta el arte, y tengo esperanza que esos niños van a hacer aportes en el futuro. No veo el futuro como algo desolador. Ya. Veo como que hay niños que van a tener mucho potencial para hacer grandes cambios en los años que se vienen. Y Oye, Carlos, has tenido alguna experiencia así como que te ha marcado dentro de después que saliste de la escuela y empezaste con las exposiciones? ¿Hay alguna una idea que quieras compartir con nosotros con respecto a que te haya marcado? sí, voy a mostrar algo. A ver. ¿Mm? Esperamos, no hay problema, Carlos. Sí. Lo que tengo en mi mano es un álbum, ¿Ya? ¿Un disco? un disco de vinilo en este caso. Esta es una banda de Holanda que se llama The Gathering, y ellos me ¿Ya? pidieron en el año 2012 crear esta imagen para ellos, ¿ya? A partir de una silografía. Esta es una segunda versión de una silografía que yo diseñé en el año 2011, que se llama El origen del sonido. Y aquí el ¿Ya? concepto de imagen es que, claro, tenemos otra vez un personaje futurista, una niña, que tiene un artefacto parecido como los que tenían los picapiedras, cuando los picapiedras Ujú. abrían una radio y adentro había un pájaro que estaba ahí parloteando. Sí, Bueno, sí. entonces aquí este pajarito es el que emite un sonido, digamos, de naturaleza que pasa por este artefacto, y la niña germina una planta de su boca. Oye, y yo, ¿cómo te contactaron? ¿Cómo se comunicaron contigo? Porque ya deben haber conocido tu trabajo para pedirte un... Sí, claro, mira, previamente yo, bueno, todavía tengo un sitio Flickr, de estos sitios de Yahoo, donde uno Sí, subía fotitos que en su tiempo tuvo como harta visualidad, y ahí yo iba subiendo los primeros grabados que empecé a hacer cuando salí de la escuela. Y de repente, claro, los compartía en Facebook, y yo tenía algunos integrantes de esta banda que también yo los seguía. Y coincidió de que una chica que era en ese tiempo la polola del guitarrista y líder de la banda me contactó, y ella es chilena. ya. Y también ella le pega la fotografía, la ilustración, también a la parte publicitaria, y teníamos harto en común en cuanto a códigos visuales, cosas que en común de hablar. Y un día me escribió y me dijo, oye Carlitos, ¿te tinca si le hicieras la portada a los chiquillos? René le gusta una imagen tuya que vio en el Flickr, y ya así todo como muy de amigo, ¿verdad? Y claro, yo acepté. Y después pasaron varios meses y yo creía que la cuestión había muerto, o sea que el ofrecimiento no era tal. Y dije, a lo mejor encontraron a alguien de allá, de Holanda, Claro. mejor que yo. Y justo hubo una semana media intensa de harto trabajo que ahí me contactó y me pidieron en un plazo de 2 semanas sacar este trabajo. Así Ya. que en ese tiempo lo pude hacer y lo mandé a tiempo. Así que después ya en septiembre de ese año 2012 se empezó a sentir la repercusión de lo que había hecho. Yo lo que Sí, había pues. hecho era como un trato, claro, profesional, había un tema Sí, ahí de salario y todo, pero claro, yo lo había hecho con la perspectiva, chuta, le estoy haciendo un favor, una persona que considero que estimo un amigo, que igual me claro. gusta su música, pero había un trato completamente horizontal.
Y después, ya en septiembre de ese año, hubo gente que me empezó a etiquetar, que se compraba poleras con el mono este de la banda, Sí, y ahí fue furor la cuestión. Po. Y pasó mucho tiempo que acá en Concepción creyeran que yo hice este trabajo, se pensaban que era una joda. Entonces pasa de repente un poco, que eso es un poco algo que de repente apena esto, que uno siempre se dedica con cariño a hacer su trabajo, ¿verdad? Pero ¿por qué siempre tiene que esperar un reconocimiento de afuera para que la gente de aquí ¿quién de te acá? valore? Sí, Pero si eso sí, no hubiera ocurrido, esa es la historia de Chile, pues Carlos. claro, si eso no hubiera ocurrido, muchos de los trabajos que salieron después no habrían salido por ningún lugar. Claro. Así que eso No, es lo pero como, positivo de esto. sí, ¿no? Y que ellos súper considerados, que fueron profesionales contigo, oye, te pagaron tu trabajo. Y bueno, eso son procesos que los chilenos tenemos que ir viendo valorar más en nuestro propio trabajo y sobre todo la gente aquí de regiones, que generalmente los ojos para el arte están en Santiago y acá hay, yo te puedo decir, mucho talento, mucha gente que trabaja, que está todo el día en sus talleres produciendo, los grabadores, ilustradores y todo, y lamentablemente no hay valoración. Hasta que viene alguien de afuera y te toma, bueno, como te decía, esa es la historia de Chile, pues pensemos, por ejemplo, en Gabriela Mistral. Claro. Sería una cosa. Oye, Carlito, otra experiencia, bueno, yo sé que tú, aparte de dedicarte a tu arte en tu taller, también eres educador, eres profesor. ¿Y qué experiencia te ha acarreado hacer ese tipo de clases? Bueno, olvidémonos un poco de la pandemia porque es un poquito más difícil estar con los alumnos a través del Zoom, pero cuando he tenido oportunidad de trabajar con niños directamente. Claro. Bueno, yo no soy, como te decía, no soy profesor de aula, tengo un título, un posgrado de educación, pero claro, tengo como esa parte pedagógica también en mi trabajo arriesgado. Pasa de repente que me ha tocado ver diferentes realidades de establecimientos ultra pitucos y ultra municipalizados. Y se generan, claro, el tema de las brechas sociales, la falta de oportunidades, es súper complejo pasar por esa etapa en la que te tienes que ganar a los chiquillos antes de lograr recién ahí hacer tu trabajo. Entonces, de primera pasa que no te pescan, ven a huevo lo que tú haces, y llega un momento ya que te sacan la jineta y le hablas de tú a tú, y ahí como que se remecen un poco, porque de repente tienden a pensar que los adultos venimos a, como a quebrantarlos, como a chocar con ellos, y no, el trabajo que hace uno es mediar, entregar, aportar un conocimiento para que los chiquillos se puedan expresar. Y pasa que en estos ambientes medio hostiles, uno finalmente logra hacer su trabajo, logra ganarse los chiquillos, pero te das cuenta que hay situaciones medias turbias a veces en cómo llegan los fondos a los establecimientos X, que no voy a dar ni un nombre. ¿Mm? Eh, pero al final te das cuenta que muchas veces ya tú logras hacer el trabajo con los chiquillos, que es lo importante, pero a veces son las autoridades de esos establecimientos los que no te dejan finalmente hacer la pega. Y eso Mm. es Es una como pena. triste. Mm. Pero sí lo que puedo encontrar como bueno, como las preguntas que respondí como un poco más atrás, es que hay cabros con mucho potencial. Y quizás no necesariamente van a ser artistas, pero buenas personas. Personas que tienen capacidades para el deporte, para el arte, para las letras, para la música. Entonces, ojalá que con el tiempo, con todos estos cambios sociales que estamos viviendo a nivel país, realmente se abran más oportunidades para que los chiquillos se puedan desarrollar mejor. Sí, sí. Crucemos los dedos para que eso suceda, porque el arte, imagínate, sin arte ahora, como hemos estado todos en la casa, Vueltos locos. aburridos, sin ver nada, sin escuchar música, sin ver cosas entretenidas, ver museos, etcétera. Es decir, esperemos que las autoridades también escuchen estas voces de la necesidad como cultura, como un derecho humano. Entonces, Exacto. y ahí ya partiríamos en otra situación. Y la última pregunta, Carlos, ¿has estado trabajando en pandemia? ¿Has logrado Bastante. concertarte un poco? Sí, bueno, actualmente no muchas personas lo saben, pero bueno, se me alcancé a postular un Fondart el año pasado y afortunadamente salió seleccionado y en este momento estoy en ejecución de ese proyecto todavía,
que se llama Habitantes del Imaginario Verde. Es un proyecto que rescata el grabado Tetra Pak, que fue, digamos, impulsado en Chile por la profesora Mirauda, una grabadora de la Universidad de Finisterra, que empezó a ocupar el Tetra Pak como técnica no tóxica, que tiene bastantes particularidades, bastantes recursos visuales que no tienen nada que envidiar a las técnicas de grabado en metal como el agua fuerte. Se pueden lograr trabajos de alta calidad visual, reciclando este material y con procesos que no son tóxicos. Entonces, diseñé 30 piezas gráficas con esta técnica de grabado verde, y que también son personajes, muchos de ellos que son niños futuristas, y hablan de un concepto llamado imaginario virtual, que es un concepto que tiene que ver con la sociedad de la comunicación y la información, en cómo se generan estos mundos en el cual las personas habitamos, digamos, simultáneamente en espacios virtuales y en espacios físicos. Finalmente, en donde las herramientas tecnológicas o estas instancias como la que estamos ahora en una herramienta de Zoom son fundamentales para la vida. No nos hacen que seamos más robots, sino que de alguna forma las vamos incorporando y las hacemos como herramientas esenciales finalmente para poder sobrellevar la vida. De esos cambios, mis imágenes reflexionan. Y es la exposición que está en este momento en Artistas del Acero. Ah, súper. Oye, bueno, Carlos, te quiero agradecer tu tiempo, de que nos hayas contado un poco de tu trabajo, de tu vida, un poquitito. Y bueno, esperemos vernos pronto y que deseamos suerte a esta tercera versión de arte de la región del Biobío, que nos vaya y que mucha gente visite la página y vea tu trabajo, un hermoso trabajo. Así que gracias, Carlos, una vez más de tenerte con nosotros. Gracias a ti también, Lola, por esta oportunidad. Ok. Muchas gracias.